Génesis. ¿Por qué creó Dios el mundo? ¿Por qué el hombre es una de las criaturas fundamentales en el medio de la creación? Todas estas preguntas laten en el corazón de todos los hombres de todos los tiempos y las hemos respondido con mucha dificultad, y una de ellas con más dificultad que ninguna. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? ¿Cómo en un mundo creado por Dios existe el mal? Pues bien, este camino que hoy comenzamos nace y brota de un corazón que se ha preguntado muchas cosas y que no ha entendido y que no ha comprendido y que no ha obtenido respuestas. Y he buscado aquí y allá en libros y me he dado cuenta que uno de los principales problemas que tenemos los cristianos es que nos falta mucha formación. Somos incapaces de rebatir el argumento de aquellos que nos atacan, de aquellos que atacan nuestra fe. Y de hecho nos quedamos como desarmados, nos hacemos como pequeñitos. Madre mía, si esto es lo más importante de nuestra vida, si esto es lo que mueve nuestra vida, si la fe es lo que da estructura a todo lo que pienso, ¿cómo no puedo defenderla? Así que este es el camino. El camino es intentar llenarnos de esta sabiduría de Dios, buscar respuestas, preguntar a la Sagrada Escritura para poder saber, para sumergirnos en esta vida divina, que es un viaje impresionante. Y lo vamos a hacer desde la fe y desde la razón, desde la teología y desde la ciencia. ¿Te atreves? Bueno, pues ya estamos aquí, comenzando este camino. Y vamos a comenzarlo con 2 lecciones introductorias. Uno de los primeros problemas que tenemos para poder responder estas preguntas es que no entendemos la Sagrada Escritura. La mayoría de las respuestas se esconden en estos primeros capítulos del Génesis, pero no los comprendemos. ¿Y por qué no entiendo la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el problema? Si es palabra de Dios, si es la que habla al mundo hoy en día, ¿por qué no entiendo la Sagrada Escritura? Para esto nos haría falta un curso de introducción a la Sagrada Escritura, tener las armas y los instrumentos para poder adentrarnos. Pero vamos hoy a mostrar el porqué, la dificultad, y desde ahí comprenderemos muchas más cosas. Pues bien, hay un manual de instrucciones. La Iglesia, a través del Magisterio, nos dio un manual de instrucciones para poder comprender los textos bíblicos. Este manual de instrucciones se llama Dei Verbum y es una exhortación apostólica del Concilio Vaticano II. Es muy sencilla, los números son muy sencillos, pero realmente es muy desconocida dentro de la Iglesia de a pie, ¿no? Vamos a simplificarla a un solo punto, al más importante, Dei Verbum 12. Nos va a hablar de la naturaleza de la Sagrada Escritura. Para poder interpretar algo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es ese algo, cuál es la naturaleza de este algo. Y entonces sabremos cuál es el camino para poder comprenderlo. Pues bien, la Escritura tiene 2 autores, un autor humano y un autor divino. El autor humano es el que llaman los textos el hagiógrafo, aquel que Dios ha inspirado para llevar a cabo toda esta obra. Hay muchos autores humanos dentro de los textos sagrados y un solo autor divino. La dificultad parte en esto. Parte que hay veces que no entendemos al autor humano y hay veces que no entendemos al autor divino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo intento leer una Biblia que está en alemán, no voy a entender nada, absolutamente nada. Puedo ser una persona de fe, puedo invocar al Espíritu Santo, puedo ponerme de rodillas, pedirle a Dios que abra mi entendimiento, pero si el texto que tengo delante es incomprensible para mí, nunca podré comprender ni captar el sentido que ahí tiene. Y por otra parte, y esto ocurre muchas veces, hay muchas personas que se acercan a la Sagrada Escritura sin fe. Personas del mundo académico,
con grandes estudios de filología, de historia, de arqueología, conocen la literatura antigua y se acercan al texto sagrado, ¿no? Comienzan a estudiarlo, pero todo carece de sentido. ¿Por qué? Porque otro elemento imprescindible es la fe, la parte divina. Dios tiene que entrar, dice el Magisterio. Los textos hay que interpretarlos con el mismo espíritu con el que fueron escritos. Por lo tanto, si la Sagrada Escritura tiene un autor humano y un autor divino, para poder entrar en profundidad a ella necesito comprender ambos. ¿Qué nos pasa a los católicos de hoy en día? Nos falta mucha formación. Este es el principal problema. Somos hombres de fe, mujeres de fe, que acudimos a la iglesia, que escuchamos cada día la palabra en la liturgia, pero veremos cómo nos pasa tantas veces desapercibida, ¿no? Tantas veces cae a un lado del camino. ¿Por qué? Por mi experiencia, porque no entendemos al autor humano. Hay tantas cuestiones humanas que resultan incomprensibles que realmente no nos permite acceder al texto bíblico. ¿Cuáles son estas razones? Pues en primer lugar, la Dei Verbum 12 nos habla de los géneros literarios. Toda la Sagrada Escritura está escrita en diversos géneros literarios. No solo tenemos evangelios, tenemos cartas, tenemos Apocalipsis, tenemos salmos, tenemos libros narrativos. Y yo cuando me acerco a un libro no lo puedo interpretar de la misma manera si es un evangelio que si es un Apocalipsis, o si es un salmo que si es un libro narrativo. Mi primer acercamiento a un texto tiene que partir de qué es ese texto. Así que antes de comprender el texto en sí, tengo que pensar qué es lo que tengo delante. No solo qué es lo que tengo delante, sino quién lo ha escrito, cuándo ha sido escrito, cómo ha sido escrito. Todas estas cuestiones resultan tan desconocidas para la mayoría de nosotros. No tenemos ni idea ni de cómo ha llegado esto a la Iglesia. ¿De dónde salió la Escritura? ¿Cayó del cielo? ¿Qué tenemos? ¿Manuscritos? ¿En qué están escritos? ¿Cuántos años han pasado desde que se escribieron hasta que llegaron? Todas estas cuestiones introductorias son interesantísimas y realmente me abren a un mundo fascinante, ¿no? Que es el de que Dios se hizo hombre, se hizo historia, entró en la historia del mundo. Y por lo tanto, todos estos aspectos debemos conocerlos, debemos saberlos para comprender en profundidad. Otra cuestión importante es el lenguaje. No es lo mismo, y esto sí que tenemos todos experiencia, leer el Antiguo Testamento que leer el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos resulta duro, seco. Hay veces que las costumbres que nos transmiten son rarísimas, desconocidas por completo. Hay que conocer la cultura, hay que conocer la lengua, y eso nos acercará al autor. Por otra parte, el contexto histórico. Otro de los grandes problemas que tenemos, yo lo llamo la estantería. Necesitamos una estantería histórica en la que colocar estos libros. Necesitamos conocer la historia de la salvación para poder situarnos cuando escuchamos profeta Joel. Estamos como si el profeta Joel hubiera caído del vacío. Pues no, él profetizó en un momento, en un tiempo, en una historia, y lo hizo por unas razones. Si yo conozco ese contexto, comprenderé mucho más qué es lo que me dice este profeta. Por eso todos estos rasgos objetivos del estudio de la Escritura son muy importantes, son el fundamento. Es el famoso método histórico-crítico que necesito como base para poder comprender. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces que las personas se quedan solo ahí y se destroza la Escritura, de tal manera que se quedan como un montón de datos inconexos, que no me dan más que datos. Hace falta la fe. La segunda parte, Dei Verbum 12, segunda parte, me habla del autor divino. El autor divino es el Espíritu Santo, que ha guiado estos textos desde el principio de la historia hasta el final y que lo sigue haciendo. ¿Y cómo estudiamos esto?
¿Cómo estudiamos a este autor divino? Pues solo hay 3 maneras. La Iglesia nos da 3 maneras, 3 pistas, porque lógicamente escapa a nuestra razón y nuestro entendimiento, ¿no? La primera es la unidad de la Sagrada Escritura. Cada texto es necesario comprenderlo en una unidad. No puedo interpretar un texto solo, aislado de todo lo demás, porque carecerá de sentido. Si esta es la historia de mi vida, la historia de la salvación, cada acontecimiento está ligado a todos los demás y sobre todo están ligados a Cristo. A partir de la resurrección de Cristo, todo el Antiguo Testamento tomará un nuevo sentido, una nueva luz. Otro es la tradición de la Iglesia. La Biblia lleva siendo interpretada más de 2000 años y no solo ha sido interpretada por profesores, sacerdotes, sino por grandes santos, grandes papas, por los padres de la Iglesia. Y el Espíritu Santo ha ido poniendo en sus corazones esta intención, esta profundización. Y esto es una riqueza inmensa, inmensa que tenemos los católicos y que no debemos dejar a un lado. Siempre que un texto nos resulta difícil, dificultoso, queremos profundizar en él, hay que buscar un buen comentario, ¿no? La tradición de la Iglesia, el tesoro de la Iglesia. Y por último, la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es que si yo estoy interpretando un texto y llego a una conclusión contra la fe de la Iglesia, es decir, por ejemplo, que Jesucristo no es verdadero hombre, pues he errado en mi interpretación de la Biblia. Es decir, el magisterio me guía a través de mi interpretación, me marca un sendero para que yo no me aleje de él, para que no hierre. Esta es la analogía de la fe. Interpretamos los textos con la fe de la Iglesia, porque son textos que se han transmitido, que han nacido dentro de la Iglesia y que se han transmitido dentro de la Iglesia. Por lo tanto, autor humano, autor divino. Necesito comprender a uno y comprender al otro, y en su conjunto poder empezar a comprender los textos. Vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre cuando no entiendo la Sagrada Escritura. No es baladí, no es algo gratuito no entenderla. He tomado la parábola del sembrador, Mateo 13, 18-23. Este pasaje bíblico tiene 2 partes, una en la que el Señor le cuenta a sus discípulos esta parábola, la parábola del sembrador, y una segunda parte en la que el mismo Señor se la explica, para que puedan comprenderla en profundidad. Vamos a la parte de la explicación, cuando el Señor ya explica detalladamente la parábola. Y dice así el texto: Vosotros, pues, oíd lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Escucha la palabra y no la entiende. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta situación? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra en la Eucaristía y no hemos entendido absolutamente nada? Pues ha venido el maligno y ha robado lo que esa palabra tenía para mí ese día, lo que había guardado en el corazón. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Esto también tenemos experiencia todos de ello, ¿no? De repente empieza en la parábola del hijo pródigo y digo, oh, qué bonita, es que me encanta, y desconecto porque la reconozco, la conozco y ya he desconectado por completo, ¿no? Aquellos textos que nos resultan más familiares los acogemos con mucha alegría, pero dejamos de escuchar. La palabra de Dios está viva porque es la segunda persona de la Trinidad. Es Cristo mismo quien nos habla. Y cada vez que la palabra habla, tiene algo nuevo que decir. He podido escuchar un texto 100 veces. He podido leerlo otras 100. Que cada vez que Dios quiera, tiene una novedad para mí, que hace referencia a mi vida. Por eso nunca debo dejar pasar la palabra sin más pena ni gloria.
Y por último dice, lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Claro, es que la palabra no siempre es bien recibida. La palabra no siempre me dice lo que quiero escuchar, ni siempre me dice cosas bellas. Muchas veces me está señalando, ¿no? Y señala allí donde no quiero ver. Señala aquello de mi vida que no quiero cambiar. Así que la seducción de las riquezas, los afanes de la vida la ahogan. No hay lugar para la palabra Señor, ahora mismo no puedo aceptar esta palabra, ¿no? Pero Jesús nos dice, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. El que escucha la palabra y la entiende. ¿Qué quiere decir entender la palabra? Quiere decir no solo conocer, no solo comprender racionalmente, que también, porque si no comprendo ya he visto lo que ocurre, ¿no? Se la lleva el maligno. Sino que pase de mi cabeza al corazón, que sea acogida la palabra. La palabra es creadora, crea en mí algo nuevo. Cuando yo la acojo en libertad y permito que penetre en mi vida, crea algo nuevo, me muestra algo nuevo y entonces soy capaz de dar fruto. A veces 30, otras 60, otras veces 100. Y el fruto no es solo para uno mismo, sino para todos los demás. Fijaros la importancia de entender la Sagrada Escritura. No es algo más dentro de la vida de la Iglesia, sino que es algo que vertebra mi fe. Es Cristo mismo que me habla, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, es que Dios no me habla, Dios no me habla? Dios nos habla cada día a través de su palabra y tenemos que hacer el esfuerzo por poder entenderle. Las cosas que realmente merecen la pena son las que cuestan trabajo. Pues vamos a ello. Un relato más me gustaría ver, que es de San Pablo, Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, que es de una riqueza impresionante. Y tiene que ver con esta segunda parte que hemos visto de Dei Verbum. Es decir, ¿por qué una persona que no tiene fe no puede entender en profundidad? No solo no puede entender en profundidad, sino que le escandaliza muchas veces lo que está leyendo en la Sagrada Escritura, ¿no? Pues es esto, es el lenguaje del Espíritu. Vemos lo que dice San Pablo. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino el que enseña el Espíritu. El saber humano es un saber racional, progresivo, que se va obteniendo a través de un esfuerzo y a través del tiempo. Pero el lenguaje del Espíritu, el saber del Espíritu, el conocimiento de Dios es inmediato, algo que no podemos alcanzar en este mundo porque somos seres materiales y espirituales y por lo tanto necesitamos este tiempo para aprender, para comprender. Pero cuando el Espíritu ilumina esta comprensión, cuando el Espíritu ilumina este camino, la luz es muy grande y uno consigue ver en los textos algo que de primera mano no se veía. Pues el hombre no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad. ¿Cuántas veces tenemos experiencia que hablamos a los demás de cosas espirituales, de un sentimiento, una intuición y no nos entienden, no nos entienden? No hablamos el mismo lenguaje. Con personas que no comparten la fe, nos es difícil transmitir lo más profundo, los sentimientos más profundos de nuestro corazón, porque no hablamos el mismo lenguaje, aunque sea la lengua española, pero no hablamos el mismo lenguaje. No es capaz de percibirlo, dice San Pablo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. Solo el que se sienta en presencia del Espíritu Santo al leer un texto, solo el que comprende que solo el Espíritu abrirá los sellos de la Sagrada Escritura, será capaz de encontrar estos tesoros, será capaz de ir más allá de la literalidad del texto
Y a partir de todos esos elementos objetivos, la cultura, el autor, el tiempo, las fechas, el cuándo ha sido escrito, el Espíritu vendrá con fuerza, iluminará y mostrará un lenguaje nuevo, un lenguaje oculto en todo texto, un encuentro entre la palabra de Dios y cada uno de nosotros. Y por último, otra de las razones por las que no entendemos la Sagrada Escritura es porque no manejamos la Sagrada Escritura. Esta cita me encanta. Dice, una Biblia que se está cayendo a pedazos, por lo general, es de una persona que no lo está. Las Biblias que se caen a pedazos son aquellas que hemos usado, que hemos utilizado, que hemos preguntado, que hemos leído sin comprender, que hemos vuelto a cerrar, que hemos vuelto a abrir. Ese querer es lo que me lleva a conocer. Ese llamar y se os abrirá. Pero no de primeras en esta sociedad instantánea que vivimos. No entiendo, lo aparto, ¿no? Hay que buscar y encontraremos.